Vasoreceptor. Simpático. Vasoreceptores. Sí. ¿Qué? ¿Qué parte del simpático? Me perdí, ¿qué dijo? ¿Alguien sabe? Vasoreceptor. ¿No son esos? ¿Se acuerdan de los receptores? Vasoreceptor. ¿Se acuerdan de los receptores del sistema simpático? ¿Cuáles eran? Los de Los alfa, beta, ¿no? ¿Qué? En el caso de los pulmones, ¿qué receptores tenemos aquí? Tenemos receptores tipo beta. Tau. Para que se acuerden. Ok. ¿Qué otro órgano tenemos aquí que es importante? Aquí tenemos el corazón. Nanny, please can you to the show, Corazón. please? Ok. Thank you. ¿Qué metabolitos o qué sustancias van a hacer que se vasodilate las arterias del corazón? Van a ser principalmente tres, para que no se les olvide. Va a ser el aumento de óxido nítrico, va a ser el aumento de monóxido de carbono, perdón, dióxido de carbono, CO2, digamos, aumentan, y va a ser la disminución de O2. ¿Qué va a causar esto? Esto va a causar vasodilatación. Muy bien. ¿Qué otro órgano tenemos que va a tener una respuesta importante? Tenemos el cerebro. ¿Y los receptores? Los receptores aquí son directamente los metabolitos los que te causan las respuestas. Por ejemplo, el óxido nítrico. Si vamos a fisiología, van a recordar que el óxido nítrico es un mediador de la respuesta del sistema nervioso parasimpático. Solamente que cuando hablamos del corazón, actúa directamente, no media el parasimpático. El CO2 directamente lo activa y la disminución de O2 la activa directamente. En cambio, en los pulmones es una respuesta mediada a través del sistema nervioso simpático. ¿Okay? Ahora, en el cerebro esto es muy importante porque tiene relevancia clínica. Cuando nuestro CO2 aumenta, ¿qué creen que va a pasar con los vasos sanguíneos del cerebro? Va a haber una vasodilatación. Entonces, ¿por qué les digo que tiene relevancia clínica? Imagínense que tienen un pacientito que tiene hipertensión intracraneal y ustedes quieren bajarle la presión de forma rápida. ¿Cuál medida pueden usar para bajar la presión de forma rápida? Un pacientito con hipertensión intracraneal y ustedes quieren bajar la presión de forma rápida. Pregunta, si nosotros quitamos la sangre que hay en el cerebro, ¿va a bajar la presión? Sí. Entonces, ¿cómo baja la presión? Inhibiendo la vasodilatación. ¿Y cómo inhibe la vasodilatación? Bajando el CO2. Entonces, ustedes hacen que el paciente hiperventile y al hiperventilar y bajar el CO2, entonces hay una vasoconstricción y eso disminuye la hipertensión intracraneal. Entonces no le das oxígeno. No, todo lo contrario. Haces que haya menos CO2. Aquí la clave no es el oxígeno, aquí la clave es el dióxido de carbono. Hiperventila. Por ejemplo, cuando una persona está, esto es hiperventilar. Si tu paciente tiene una hipertensión intracraneal, muy probablemente está inconsciente. Entonces lo que vas a hacer es que le vas a poner en su ventilador configuración para que haya una ventilación alta. Eso va a bajar el CO2 y eso va a disminuir la presión intracraneal. Muy bien. ¿Qué otros órganos tenemos que son importantes para la regulación de la sangre? Tenemos aquí otros dos órganos. Tenemos los riñones. Los riñones. ¿Cómo regulan el flujo sanguíneo los riñones? A través de un órgano que se llama el órgano juxta. Exacto. A través de ese órgano vamos a estar regulando el flujo sanguíneo a los riñones. ¿Qué otras cosas tenemos? ¿Qué otros órganos tenemos que son importantes? Tenemos los músculos. ¿Cómo se regula la irrigación de los músculos? Se irriga a través de 4 metabolitos. Se va a regular a través de CO2. Se va a regular a través de, ¿han escuchado de la adenosina?
Exacto, se regula a través de la reducina, a través del pH. Si hay un pH demasiado ácido, significa que vamos a ocupar mucho más sangre. Y finalmente a través de potasio. El aumento de cualquiera de estos va a causar una vaso. ¿Alguien sabe? Vasoconstricción. Vasodilatación, exacto. Vasodilatación. Y finalmente en la piel, vamos a poner aquí unos pelitos. Piel. En la piel solamente tenemos que recordar que el principal regulador de nuestro flujo sanguíneo hacia la piel es el sistema nervioso autónomo a través del simpático. El simpático. ¿Vamos bien hasta aquí? Ellos está glomerular. ¿Qué es la vasodilatación? Pero te da vasodilatación o constricción. Te va a regular vasodilatación o vasoconstricción en base a los requerimientos que te den. O sea, literal, es una reglamentación. ¿Cuál es el tema de la reglamentación? Vamos a estar viendo más regulación de la circulación. ¿Okay? Regulación de la circulación y un poco de, ¿cómo se llama? Compartimentos de líquidos y osmolaridad. ¿Okay? Excelente. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, vamos a meternos a detalle. Imaginen que hacemos zoom en alguno de estos órganos y podemos ver el lecho capilar. ¿Cuál es el lecho capilar? ¿Se acuerdan que habíamos hecho un dibujito más o menos así? En el que poníamos una arteriola y una vénula, ¿no? Y aquí teníamos los capilares. Ok. Ahora, ¿cómo se regula el flujo capilar? ¿O de qué nos sirve que tengamos capilares? Pregunta interesante. ¿Por qué tenemos sangre? ¿Para qué nos sirve la sangre? Lleva nutrientes. Ok. Pero ¿cómo estos nutrientes van de la sangre a los tejidos? Por las arterias. A través de los capilares. ¿Ok? Bien. Las arterias y las vénulas tienen muchas capas, pero los capilares son tubitos que solamente tienen una pequeña capa segura. ¿Ok? Eso permite que haya un intercambio mayor. Ahora, vamos a estar estudiando 4 fuerzas principales que se conocen como las fuerzas de estado. ¿Okay? 4 fuerzas principales que se conocen como las fuerzas de estado. Fuerzas de estado. Y vamos a ver las primeras, vamos a ver todas de una vez. Tenemos la presión. Presión hidrostática capilar. ¿Qué es la presión hidrostática capilar? Hagan de cuenta que es la presión que hace el agua contra las paredes. ¿Ok? Simple y sencillamente, cuando hay mucho volumen de agua, esto va a hacer que las paredes tengan más presión. ¿Las paredes de qué? De los capilares. ¿Qué otra fuerza tenemos? La presión oncótica capilar. ¿Qué es la presión oncótica capilar? Es la presión que ejercen las moléculas para adherirse entre sí. ¿Ok? Lo que quiero que sepan de esto es que la presión hidrostática capilar es una presión que va hacia afuera de los capilares. Y la presión oncótica capilar es una presión que va hacia adentro de los capilares. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Otra vez, tenemos la presión hidrostática capilar, que es la presión que ejerce el agua para salir de los capilares, y tenemos la presión oncótica capilar, que es la presión que hacen las proteínas para jalar el agua hacia adentro de los capilares. ¿Ok? Presión hidrostática y presión oncótica. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, ahora tenemos exactamente las mismas fuerzas, pero estas fuerzas van a ser intersticiales. La presión hidrostática intersticial y la presión oncótica intersticial. Por pura intuición, ¿qué creen que va a ser la presión hidrostática intersticial? ¿Va a jalar o va a sacar agua de los...?
¿Seguro? Va a sacar. ¿Va a sacar agua de dónde? De su Del fuera. intersticio. ¿Ok? Saca el agua del intersticio. Ok, ¿y la presión oncótica intersticial qué va a hacer? ¿Va a jalar o va a sacar agua del intersticio? Va a jalar agua hacia el intersticio. Ok, estas son las 4 fuerzas básicas de esta red. Pero tenemos ahora una quinta fuerza, que se va a conocer como el coeficiente de capilaridad. El coeficiente de capilaridad se representa con un símbolo así. ¿Ok? ¿Qué es el coeficiente de capilaridad? Hagan de cuenta que es qué tan separados están las células del epitelio capilar entre sí. Si están muy separadas, significa que van a pasar muchas cosas. Pero si están muy pegadas, significa que va a estar pasando muy pocas cosas. ¿Ok? Entre más espacio haya entre células capilares, nuestro coeficiente de capilaridad es mayor. Entre menos espacio haya entre las células capilares, nuestro coeficiente es menor. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No? Presión hidrostática capilar. Menos espacio. Presión hidrostática intersticial. ¿Ok? Ahora, vamos a estar conociéndole al flujo, a la dirección del flujo como JK. ¿Ok? Dirección del flujo. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando, chicos? Normalmente, cuando nosotros estamos viendo nuestro mapita de las arteriolas y de las vénulas, cuando la sangre está llegando desde el corazón hacia el músculo, hacia los órganos, normalmente la sangre va a traer una presión muy alta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque viene directamente desde el corazón. Entonces, como está bombeada desde el corazón, el conjunto de estas dos presiones va a ser mayor que el conjunto de estas otras dos presiones. ¿Ok? El conjunto de las presiones capilares es mayor que el conjunto de las presiones intersticiales. ¿Qué creen que va a pasar? Como en todas las leyes que tenemos en el cuerpo, la presión de dónde a dónde va, de mayor a menor o de menor a mayor. De mayor a menor. Entonces, la sangre va, sí, el líquido va a ir de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. De adentro hacia afuera, exacto. En la parte de los capilares arteriales, la sangre o los líquidos van a estar saliendo de los capilares, por lo que les acabo de decir, porque va a haber un aumento en las presiones capilares y va a estar un poco más disminuido las presiones intersticiales. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando empieza a salir los líquidos? Por pura lógica, si ustedes toman, lo que les había dicho, si ustedes toman aquí un vasito de agua que tiene un poco de solutos y le están quitando un poco de agua, ¿qué va a pasar con los solutos? Se concentran, ¿no? Al concentrarse, ¿qué es lo que va a aumentar? La presión oncótica capilar. ¿Qué hacía la presión oncótica capilar? Jalaba agua hacia dentro de los capilares. ¿Okay? ¿Qué otra cosa va a pasar? Como le estamos metiendo agua a los intersticios, entonces va a aumentar la presión hidrostática intersticial. Entonces, al final de los capilares, en la zona de las vénulas, el agua va a venir del intersticio hacia los capilares. Profe, entonces trabajan en duplas. Por así decirlo. No, pero o sea, un capilar con un intersticio. No. Sí. Porque si uno saca agua y el otro lo está metiendo hacia el intersticio. Déjame te explico la lógica que hay detrás de esto. Vamos a detallarlo más específicamente. Vamos a contarte la historia de una molécula de glucosa. ¿Ok? ¿Se acuerdan de Supercrunch y todo esto? No, gracias. Bueno, vamos a hacerlo más sencillo. Imagínense que viene una molécula de glucosa. Y esta molécula de glucosa
entra a la avenida capilar. Entra a la avenida capilar a través de la arteria. Ahora, al entrar a la glucosa a la avenida arterial capilar a través de las arteriolas, va a haber dos fuerzas que van a estar empujándola hacia afuera de la avenida. Las dos fuerzas que lo empujan hacia afuera de la avenida son principalmente la presión hidrostática capilar y la presión oncótica intersticial. ¿Por qué la presión hidrostática capilar? La presión hidrostática capilar, ¿por qué? Porque aquí va a traer más presión porque acaba de ser bombeada desde el corazón. ¿Por qué la presión oncótica intersticial? Porque normalmente el intersticio al inicio de los capilares va a tener una osmolaridad baja. ¿Okay? Como tiene una osmolaridad baja, entonces, ¿se acuerdan que pasaba por osmolaridad? Vamos a intentar bajar, ir de menos a más, por difusión, pero no osmolaridad, sino por difusión. Vamos a intentar ir de donde hay menos concentración a menos a más, ¿sí? Menos concentración a más concentración. Una vez que la molécula de glucosa sale junto con muchas moléculas de agua, De más o menos, ¿no? de más o menos. Difusión, de donde hay más, va a venir. Difusión es 50. Sí, pero aquí es, acuérdense que la difusión está hablando del recorrido del agua, no del sólido. Aquí estamos hablando del agua. Ahora, esta molécula de glucosa va a estar viajando junto con el agua. ¿Ok? Viaja junto con el agua. Entonces, al viajar junto con el agua y salir del capilar, ¿qué creen que va a pasar con la osmolaridad capilar? ¿Aumenta o disminuye? Si está saliendo agua, disminuye. ¿Y qué pasa con la osmolaridad del capilar? Aumenta. Entonces, la presión oncótica capilar va a aumentar y la presión oncótica intersticial disminuye. Va a la inversa. Eso hace que al final de los capilares se invierta el proceso. ¿Okay? En vez de ir de adentro hacia afuera, va de afuera hacia adentro. ¿Sí? ¿No? Eso al final de los capilares. Ok, déjenme se los explico de nuevo. Tenemos aquí un líquido que tiene mucha concentración de sólidos y de agua. Al inicio de nuestro viaje a través de los capilares va a estar saliendo el agua junto con algunos nutrientes, pero va a salir más el agua. Eso va a hacer que la osmolaridad de nuestro líquido intersticial baje, pero la osmolaridad de nuestro líquido capilar aumente. Eso hace que al final de los capilares se invierta el proceso. En vez de salir, entra por la pura osmolaridad. ¿Sí se entiende? A las presiones oncóticas, simple y sencillamente es la forma elegante de decir la fuerza de la osmolaridad. ¿Okay? ¿Y eso solo para que puedan llegar a las glándulas? O sea, ¿no sacan? ¿Cuál es la lógica detrás de esto? La lógica es que sale al inicio de los capilares, ¿por qué? Porque necesita entregar O2 y glucosa. Y sale al final y entra al final de los capilares porque tiene que traer CO2 y los residuos metabólicos. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Ahora, se los escribo. Al inicio vamos a tener un aumento, o lo que va a estar elevado es la presión hidrostática capilar y la presión oncótica intersticial. Y aquí vamos a tener aumentado la presión oncótica capilar y la presión hidrostática intersticial. ¿Sí? Es lo contrario. Entonces, al principio va a salir y luego al final va a entrar. Entrar. Ajá. Lo sacas para entregar los nutrientes. ¿Sabes? Estás ya en capital. Sí, lo sacas de entregar los nutrientes y luego lo metes para entregar los vivos. O sea, si saca agua del intestino porque lo está metiendo capilar. Ajá. Pues sí. ¿A dónde más se va a ir? Entonces, trabaja con el poco. Exacto. Ahora, todo esto funciona para lo que les dije. Normalmente al inicio sale porque necesita llevar los nutrientes y al final entra otra vez el agua a los capilares porque necesita llevar los nutrientes, hacer procesarlos, o sea, los residuos metabólicos o llevar el CO2 a los pulmones. ¿Sí?
Vamos, más o menos bien. Lo lleva la sangre y van a salir en la primera parte de la microcirculación. Sale junto con el agua. ¿Sí? Una vez que pasa eso, aquí en esta parte hagan de cuenta que es metabolizado todo y los residuos al final son absorbidos en la última parte. Entonces van a ser cosas. ¿Sí quedó más o menos? Ok. Ok. Ok, ya. ¿Qué cosas pueden afectar a nuestras fuerzas de estar? Una deshidratación. ¿Qué cosas pueden afectar a las fuerzas de estar? Número 1. Imaginemos si hay algo que hace que aumente la presión hidrostática capilar. ¿Qué cosas pueden aumentar la presión hidrostática capilar? Hipertensión. No necesariamente. ¿Puedes decir la presión? Cuando hablamos de la presión hidrostática capilar nos referimos más que nada a volumen. El volumen es el que te da la presión hidrostática. Eso haría que baja. ¿Ok? Eso haría que baja. Imaginémonos que hay algo que baja nuestra presión hidrostática capilar. Si baja la presión hidrostática capilar, ¿qué creen que va a pasar con nuestra microcirculación? Simple y sencillamente No puede salir, no se nutre. no se nutre, no sale. Y como no sale, entonces no llega el oxígeno ni la glucosa a nuestros órganos. Exacto. No se regresa nada porque no hay nada que salga. Necesita haber una salida para que haya un entrado. ¿Sí se entiende el concepto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca? No llega. ¿Qué pasaría con nuestra presión hidrostática capilar? También disminuye Porque cuando le baja la presión. Aumenta. ¿Cuál es el problema con la insuficiencia cardíaca? El corazón no puede sacar el volumen cardíaco. Entonces eso hace que se acumule la sangre en las venas. Eso hace que la presión aumente de forma retrógrada hacia acá. Ok. Si la presión aumenta de forma retrógrada, entonces aumenta ¿cuál de las presiones? La presión hidrostática capilar. Al aumentar la presión hidrostática capilar, ¿qué creen que va a pasar con el líquido? ¿Entra o sale? Sale. Chicos, por eso tenemos edema. Ya. Ok. ¿Sí? Ya. ¿Se entiende? Tratamiento. ¿Cuál será el tratamiento? Algo que haga que tu corazón bombe la sangre. ¿Ok? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si... ¿Qué es lo que hace la presión oncótica capilar? Entonces, ¿qué cosa disminuye la presión hidrostática capilar? Hipovolemia. ¿Qué cosa? Hipovolemia. Ok. ¿Qué cosas pueden alterar nuestra presión oncótica capilar? La presión oncótica capilar está dada en mayor medida por las proteínas. Entonces, si hay más proteínas, va a haber más presión oncótica capilar. Es muy raro que haya más proteínas, solamente en casos de algunos cánceres o cosas así. ¿Qué es lo más común cuando hay pocas proteínas? ¿Se acuerdan cuál es el órgano que se encarga de sintetizar las proteínas? Okay. Órgano, no organelo. Hígado. Ok. Un paciente que tiene cirrosis, ¿qué va a pasar? Va a tener una baja de albúmina. Y si baja la albúmina, entonces la presión oncótica capilar baja. ¿Qué va a pasar si baja la presión oncótica capilar? ¿Qué pasa en nuestra microcirculación? No va a agarrar los residuos. No va a agarrar los residuos y además va a tener muy poca fuerza, porque acuérdense que la presión oncótica es la que hace que entre de nuevo los ¿También hay residuos. edema? También hay edema. Entonces, esas son las dos causas principales de edema. Acuérdense porque esto es fisiopatología y esto les va a servir para toda la carrera. Si hay un aumento de la presión hidrostática, hay edema. Si hay una disminución de la presión oncótica, también va a haber edema. ¿Hace sentido? Excelente. En el caso del intersticio, es muy difícil que haya alguna alteración con la presión hidrostática o la presión oncótica en el intersticio. Principalmente vamos a estar trabajando con hemodinamia a la altura de la sangre. ¿Me explico otra vez por qué no pasa que la cirrosis por la falta de albúmina se apague? Sí.
Como no tenemos suficiente presión oncótica, entonces aquí no va a haber suficiente atracción de agua.